Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna semanal aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. Eh, Se titula ¿Dónde está Juanito? Desaparición forzada en Guanajuato, repetición, no reparación. En Guanajuato y México sí hay desapariciones forzadas, evidentemente, y por parte del Estado directamente también, aunque no son quizás la mayoría, aunque depende de las interpretaciones del tema de la desaparición forzada, que lo vamos a ver acá, pues se siguen reproduciendo, ¿no? Prácticas de terror por parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, policías, una y otra vez. Juanito Arias Solís, adolescente de 14 años, fue desaparecido forzadamente el 19 de junio pasado por elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional en Valle de Santiago, registrándose así la ubicación de su celular, las sábanas de llamadas y de ubicación del celular en las inmediaciones de la sede de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Los militares, acompañados por policías ministeriales, privaron al joven de la libertad y se lo llevaron en uno de sus vehículos después de golpearlo en un jardín, de hecho, al lado de la casa habitación que ya estaba siendo cateada por los uniformados. No se sabe ya nada de él. Sus papás lo esperan en casa, que regrese con vida, y hacen un llamado a la sociedad para que no sea indiferente. Estamos hablando de prácticamente un niño eh, detenido, acusado injustamente y desaparecido total. El caso ha llegado a ventilarse en la mañanera con la presidenta, pero tampoco ha habido evolución ahí. Ahorita ya se van a cumplir prácticamente casi que 3 meses y no hay noticias de Juanito. Entre el 3 y 5 de septiembre, en el marco del 14º Congreso Internacional de Historia Oral, donde me encuentro en este momento también grabando, que se llama Voces y Silencios de las Realidades Contemporáneas en la ciudad de Morelia, he decidido presentar una temática acá en la columna preocupante, recurrente y resuelta, la desaparición forzada de personas cometida directamente por servidores públicos, particularmente las Fuerzas Armadas y las fuerzas policíacas, que es el tema en donde más ha habido ambigüedades, patrones de negación en la historia reciente de México, pero también últimamente en donde se ha matizado que si es cometida por el Estado, no, pues aquí estamos hablando de desaparición forzada directa, no la que se da por otros motivos como la omisión de la acción de servidores públicos o la aquiescencia, es decir, la tolerancia de que eso pase, sino la que cometen directamente y hay testimonio de ello, ¿no? Esto se hizo, bueno, voy a hablar acá también del trabajo de memoria que he realizado con la familia de José Salvador Cárdenas Fuentes, un chico que apenas tenía 20 años, que también fue desaparecido por elementos de la Sedena, el ejército, todavía no existía la Guardia Nacional, el 17 de marzo del 17, hace 8 años, el Rancho Nuevo del Llanito, Irapuato, y fue encontrado sin vida una semana después con un disparo en la cabeza, a manera de ejecutado, ¿no? Como que para que pareciera una especie de ajuste de cuentas que no fue, ¿no? Claramente. Gracias a un amparo buscador, que es un procedimiento especial que se interpone ante el Poder Judicial, la familia el 19 de marzo, o sea, 2 días después de que él desapareció, fue desaparecido por los efectivos del ejército, el Poder Judicial así pudo realizar investigaciones y diligencias. Es un caso que guarda ciertos parecidos con el que acabo de mencionar, el muy reciente de José Juan Arias en Valle de Santiago. En el marco de operativos, en esa época que en la práctica y en la vivencia que tienen los sobrevivientes allí en Irapuato, finalmente acabaron implementando políticas tipo tierra arrasada contra la población, sobre todo rural, eh, indígena también, de esa zona que es entre Romita, Silao, para quien conoce Guanajuato, ¿no? El norte de Irapuato. Pero hay muchas más así, rancherías. En el caso de Salvador, de José Salvador Cárdenas, en 2017 la investigación judicial demostró la participación directa de Fuerzas Armadas, lo cual llevó a una sentencia derivada de este amparo, el 241-17, amparo buscador,
por violaciones graves a derechos humanos. Esto fue en contra de integrantes de la 12ª Zona Militar y el 8º Regimiento Blindado de Reconocimiento en Irapuato. No es una sentencia penal como tal, pero tiene efectos vinculantes y reconoce las violaciones cometidas y la responsabilidad castrense, ¿no? Bueno, el caso es único en ese sentido. Sentó un antecedente importante, la disculpa pública, que representantes del ejército y de los batallones mencionados, encontrados responsables de graves violaciones a derechos humanos, y aunque todavía no haya nombres de culpables concretos, pero todo el batallón y la Sedena tuvieron que rendir en la Lóndiga de Granaditas de Guanajuato capital esta disculpa pública el 18 de enero pasado como acto de reparación simbólica y restauración de la dignidad y la reputación de la víctima. La familia de Salvador en aquella ocasión, por temor a represalias y asimismo un rechazo a cruzar la mirada con los militares, ni siquiera asistió a la disculpa y delegó a los representantes, en este caso la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que también integrábamos, yo y el colega Raimundo Sandoval, para pronunciar, ¿no? Que en su lugar de la familia pronunciáramos un discurso para hacer memoria sobre el proyecto de vida truncado de su ser querido, Salvador, y exigir justicia a las autoridades, ¿no? La cual todavía no ha llegado como tal, ¿no? Ha llegado una justicia simbólica, una parte de la reparación del daño, vía directa judicial, ¿no? Pero no por la investigación de la FGR, el Ministerio Público Federal, que tiene el caso ahí estancado como archivo medio muerto y sin culpables dentro de la Sedena. También fue objeto este tema de una columna del mes pasado, desde el mes pasado, mes de enero, ¿no? Acá creo que en el mismo canal, ya, y si no, también en medios escritos. Pero bueno, este caso también es emblemático, ya que a la fecha imperan la impunidad y la simulación. La impunidad porque la investigación de FGR, como dije, no ha dado con los responsables y han pasado 8 años. La simulación porque a casi 8 meses ahora de la sentencia esta del amparo que obligaba a la Sedena a dar la disculpa pública, que sí lo hizo, es un caso único en ese sentido, por desaparición forzada y en espacio público, ¿no? Pero también le obligaba a pagar una indemnización monetaria, la reparación monetaria pecuniaria a la familia, como una reparación del daño integral, más allá de lo simbólico. Bueno, ahí la Secretaría no ha cumplido, al parecer, debido a que a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, la CEAV, otra, digamos así, no entidad, otra dependencia medio muerta por ahí, en completo desacato y retraso del Poder Judicial, ni siquiera ha avanzado en la valoración y estimación del daño a reparar. Es decir, normalmente se hace una valoración, cómo es una reparación por sentencia judicial de una gravísima violación de derechos humanos reconocida, debería incluso negociarse con representantes, con la familia, para tener una reparación digna para ambas partes, y ya prácticamente en febrero pasado hubiera debido ya de saldarse, digamos, de pagarse esa reparación, pero no ha sido así. Por eso quiero denunciar también a través del querido canal de Jesús este incumplimiento gravísimo de la Comisión de Víctimas, ¿no? Para que ya se pongan las pilas, la verdad, y puedan atender a una familia que es muy, muy humilde, que son campesinos de toda la vida, migrantes, que han tenido que salir del país, regresar, ¿no? En medio de toda la precariedad que eso implica, azotada la comunidad por la violencia. Lo vamos a ver ahora porque pues, se encontró justo en mayo una de las fosas clandestinas más grandes del último año en Guanajuato, ¿no? Con 17 cuerpos, luego en la calera que está justo ahí abajito, que es justo donde José Salvador iba esa noche, ¿no? En 2017, es una comunidad muy cercana donde la gente sale a bailes, sale ahí a esparcimiento los jóvenes. Bueno, ahí fue encontrada otra fosa el 4 de agosto con sí, 32 cuerpos, si no me equivoco, eh, sepultados clandestinamente, es decir, una comunidad arrasada por el miedo y por el ataque de la embestida de la violencia, que también padeció antes de esto violencia, pero por parte del Estado, ¿no? Claro está que pese a la confusión que manifiestan en sus comunicados,
hoy, ¿no? Algunas instituciones del Estado, como el Senado en su momento, o la CNDH, podemos hablar de desapariciones forzadas también, no solo cuando, como estas, ¿no? Directamente los militares, sino cuando el responsable eh, directo de la privación de la libertad, del ocultamiento y de la negativa a dar información sobre el paradero de la víctima es un particular, grupo criminal, por ejemplo, que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia, la AAA se le llama, autorización, apoyo, aquiescencia de funcionarios públicos, ¿no? Aún así, aquí estamos hablando de casos todavía más claros, tristemente más claros de desaparición forzada. Tanto de Juanito, muy vigente, con sus papás haciendo todo lo posible para encontrarlo con vida a casi 3 meses de su secuestro abusivo y privación de libertad por parte de la Guardia Nacional en Valle de Santiago, pero también la misma historia de hace 8 años con Salvador Cárdenas, ¿no? Bueno, además existen las desapariciones cometidas por particulares, en donde el Estado no interviene ni por apoyo, ni por tolerancia, ¿no? Ni indirectamente. O sea, cuando una persona priva de la libertad a otra, ¿no? Con la finalidad de ocultar su paradero o suerte, pero no se detecta participación de aparatos o funcionarios de Estado, ¿no? Entre víctimas de desapariciones forzadas y cometidas por particulares, para este 30 de agosto, justamente el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que hemos visto, visto ahí decenas de manifestaciones en todo el país. Eh, bueno, para esa fecha en el país había más de 133,000 personas desaparecidas en total. Y en Guanajuato eran ya 5,130, ¿no? Que es, luego lo repito bastante en las columnas, pero básicamente es más que 8 veces que en 2018. Sin embargo, me refiero aquí explícitamente al tipo de desaparición, como ya lo dije, en que se demuestra esa participación directa. En donde dirías, bueno, ministeriales, policías, marinos, ejército desaparecieron directamente, está documentado, hay testigos, hay cámaras, ahí hubo un operativo y la Sedena, atención, en Valle de Santiago ahora, en junio, el 19 de junio, no ha negado la participación de al menos 20 efectivos de la Secretaría de Defensa en ese operativo en que fue privado de libertad a Juanito, ¿no? El pasado 23 de enero, en otra columna, me refería yo a momentos de la vida y de los sueños del joven José Salvador, ¿no? Desaparecido en 2017. Lo cito, iba a cumplir 20 años cuando su vida fue interrumpida. Con él asesinaron su proyecto de vida, su fe, futuro. Se rompió el tejido social de la familia y de la comunidad. En el momento de su desaparición a manos de militares, la noche de aquel 17 de marzo del 17, y en los días siguientes mucha gente salió a buscarlo, dio testimonio. Él iba a un baile con su novia en La Calera, ya mencioné La Calera, ¿no? Localidad vecina, pero nunca llegó. Lo encontraron una semana después, sin vida, sin nombre, lejos de casa, ejecutado extrajudicialmente. Ahora, hoy, este acto de disculpa pública de enero pasado, ¿no? Es un primer paso, logrado gracias a un amparo, a la lucha de la familia y al trabajo de una jueza, entre paréntesis, que se llama Carla Macías, ahí en el 9º distrito de Irapuato, que debería ser la norma y no la excepción. Reporto este pasaje porque la localidad de La Calera, municipio de Irapuato, salió en medios, como ya dije, el 4 de agosto la fiscalía localizó una fosa con 32 cuerpos, ¿no? En un patio de una serie de inmuebles. Las comunidades que antes eran zonas de esparcimiento para jóvenes como Juanito, para jóvenes como José Salvador, en los ranchos, ¿no? Son zonas hoy de ocultamiento masivo de cadáveres. El 22 de mayo pasado, de hecho, justo al ladito de la cancha de fútbol de la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, fue ubicada otra fosa con 17 cuerpos en el interior de una pequeña finca. Pero a pocos centenares de metros, también en las cercanías de la cancha de fútbol del pueblo, en San Antonio de Rico, también en la misma carreterita, ahí cerca, el 6 de diciembre de 2019, otras 16 personas, la misma modalidad, fueron halladas en fosas clandestinas dentro de una casa rural, otra cancha de fútbol, otro lugar comunitario, esparcimiento que se transforma en lugar de terror. Y 4 más fueron encontradas en las mismas condiciones apenas 4 días después en San Vicente, igualmente colindante con Llanito. Esa semana fue tremenda, ¿no? Diciembre del 19. En 2023,
Hubo otro ciclo de hallazgos, otra oleada, 3 fosas en San Vicente, que está igual, es el mismo pueblito de Rancho Nuevo del Llanito, y otra más en La Calera. Esta vez la mayoría fue descubierta por la Brigada Independiente de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte, o sea, una brigada ciudadana, gracias a mensajes anónimos que recibió. Esta inteligencia comunitaria, como le llaman en Guerrero, por ejemplo, las y los integrantes de policías comunitarias, ¿no? Esta sabiduría, conocimiento de redes locales, etcétera, junto con otras redes sociales, digitales, el Facebook, el Instagram, de los colectivos y la credibilidad del trabajo humanitario de estas brigadas autónomas son factores que permiten localizar fosas en el país e identificar a personas fallecidas también, que son buscadas por sus familiares. A veces las identifican por tatuaje de manera inmediata. Es una tarea que, repito, no deberían de estar desarrollando, que es del Estado, no se quiere aquí romantizar, ¿no? Y simplemente deslindarse del problema y decir, ah, bueno, pero lo están haciendo ellas, qué bien, ¿no? No deberían de estar ahí. Aún así, no pidieron estar en ese lugar, pero lo hacen porque si no, nadie más los va a buscar de esa forma. Estas prácticas de búsqueda ciudadana, construcción autónoma de saberes y desobediencia civil, nos arrojan luces sobre silencios y voces que callan o por momentos señalan las violencias y que son testigos mudos o a veces tímidamente hablantes del horror sobre las vidas, los cuerpos y los territorios. Ahora, en 2025, se reabre un ciclo de continuidad de las violencias, de impunidad y hallazgos desgarradores en los mismos parajes, con las fosas de La Calera y Llanito, repetición de la historia ya vivida. A la fecha, el caso del menor José Juan Arias Solís Juanito sigue sin resolverse, como ya dije, aunque fue interpuesto un amparo buscador también, y se repite la historia, como en el caso de José Salvador del 17. Y la ONU también abrió un procedimiento de acción urgente que obliga a las instituciones a buscarlo, ¿no? Los abogados de la familia han solicitado la atracción del caso a la FGR, mientras que varios colectivos se han acercado para brindarle apoyo. También en la presentación del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones que tuvimos pues, hace un par de semanas ahí en la Ibero León, se acercó a la familia, al mismo laboratorio, a las y los académicos, a las autoridades universitarias, a las autoridades que ahí estaban presentes del estado de Guanajuato, pero sobre todo fue cobijada por los colectivos, ¿no? Ha sido muy, muy doloroso asistir, ver, escuchar su historia de viva voz. La verdad invito a quienes escuchan esta columna a buscar del caso, a acercarse, tratar de apoyar, porque son comunidades muy, muy pues, vulnerables en las cercanías de ciudades como Valle de Santiago, Irapuato, Salvatierra, etcétera, ¿no? Con todo, volvemos a vivir cíclicamente historias de abusos y vejaciones, de desaparición y criminalización de la pobreza y la juventud, expresadas por la rabia y el dolor en los rostros de quienes buscan. ¿Dónde está Juanito? ¿Cómo meterse a buscar y encontrar? ¿Cómo pedir la restitución con vida cuando quien desapareció a un joven es un efectivo militar? Un grupo de guardias nacionales que supuestamente deberían estar velando por la protección de todos y todas. ¿Cómo te metes ahí a pelear la restitución de tu hijo o tu hija? Es por eso que difícilmente podemos hablar, en casi todos estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, de la concreción de principios como la no repetición y la reparación, cuando parecen cada vez más vigentes, en cambio, los contraprincipios de la repetición del daño y el agravio y de la dilación ad libitum, al infinito, de la reparación, que no llega, que así se vuelve no reparación, victimización, destrucción de lazos, confianza y derechos. Cierro con un llamado. En un comunicado del 30 de agosto, el colectivo de familiares histórico, ¿no?, de personas desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, FUNDEC, FUNDEM, organizado y en actividad desde hace 16 años, ha difundido lo siguiente. El artículo 34 de la Convención de la ONU que firmó México es una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas. Por eso hoy hacemos un llamado a quien corresponda. Tenemos una oportunidad. Necesitamos realizar una acción extraordinaria ante una situación extraordinaria como la que se vive en México.
Se detalla asimismo que la posibilidad de activar este artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones es una oportunidad para revisar en este tratado, ¿no?, lo que se puede hacer ante estos crímenes contra la humanidad. Dicho artículo establece un procedimiento para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el CED, ONU, pueda llevar a una situación de este tipo, por ejemplo, como las dos que mencioné en esta columna, de Juanito y de Salvador, ante la Asamblea General de la ONU, si recibe la ONU información fehaciente con indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de una forma generalizada o sistemática en un estado parte, ¿no? Esto, o sea, hay que demostrarlo, pero pues recibe información y va interrogando al Estado sobre lo que pudo suceder y tiene que recibir respuestas del Estado mexicano, que ahorita las está, entiendo, preparando, realizando, pero también puede llevar el caso ante la Asamblea General, ¿no?, para que tenga contundencia. ¿Por qué lo digo? Ante la impotencia de las familias de las víctimas, aún organizadas, movilizadas, visibles ahora, y el rezago institucional acumulado en la atención de las desapariciones, en muchas ocasiones el apoyo internacional, sin que ello redunde, claro, en injerencias, pero ha resultado ser una salida viable para impulsar reformas, destrabar casos muy complejos, avanzar paulatinamente hacia formas de justicia y transitar a modelos más participativos y colectivos de toma de decisiones, ¿no? Y la implementación real de las leyes que se tienen en México, que son muchas en este sentido, incluso bastante de avanzada, ¿no? Así interpreto el llamado de FUNDEC, del colectivo, y el escrutinio externo como ocasiones para sanar injusticias históricas y afrontar las violencias actuales y futuras. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por la atención.